Jóvenes, nuevamente nos volvemos a encontrar para una nueva clase de taller de defensa y jurisprudencia tributaria. Seguimos en la unidad 1, conceptualización y categorización de las leyes tributarias. Y tanto objetivo como el objeto del presente video, que reemplaza la clase, por cierto, es analizar el criterio de evaluación 1.1.3 y los contenidos mínimos obligatorios referidos a ese criterio de evaluación que nos solicita identificar el concepto de jurisprudencia tributaria. Entonces, en realidad este criterio de evaluación nos pide dos cosas: identificar el concepto de jurisprudencia tributaria y identificar este concepto a través de casos. La presente clase busca ayudarlos a identificar el concepto de jurisprudencia tributaria a través del contenido. Y en cuanto a los casos, bueno, ya pueden ver el primer ejemplo de ello en la actividad formativa de las semanas 3 y 4 del ramo, ¿cierto? Por lo cual se les invita a revisar las instrucciones y desarrollar las actividades, porque ahí ya estamos entrando a conocer este concepto. Entonces, para comenzar, una frase, ¿cierto? Por lo general pongo estas frases cuando estoy tratando de hacerme el simpático en clases, para permitirles a ustedes conocer eh, los contenidos o darles a entender los contenidos desde otras perspectivas. En este caso, tomamos la frase de Ronald Reagan, que por lo demás, a la luz de lo que está ocurriendo allá afuera, ¿cierto? Lo referido a la pandemia, tiene cierto valor. Leamos la frase: la visión gubernamental de la economía puede resumirse en unas cortas frases. Si se mueve, póngale un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlelo. Y si no se mueve, otórguele un subsidio. Es un poco la lógica que está siguiendo nuestro gobierno a la hora de establecer las medidas económicas que buscan hacer frente a los efectos también económicos, por cierto, que esta crisis sanitaria y sobre todo las medidas que la autoridad adopta para hacer frente a ella tienen sobre la economía. Esta es una visión que se identifica en particular porque la suscribe Ronald Reagan, ¿cierto? Expresidente de los Estados Unidos en los años 80, y quien es conocido por ser un fuerte impulsor del neoliberalismo, ¿cierto? Antes de continuar, una pequeña nota al pie: este concepto de neoliberalismo, que se encuentra bien manoseado en la discusión pública, hace referencia a una etapa de la historia económica, ¿cierto? La visión hegemónica, es decir, la visión imperante en materia, o la ideología imperante, para ser exactos, en materia económica se llama capitalismo. Esto quiere decir básicamente que las preguntas de la economía, las preguntas básicas: cómo se satisfacen necesidades infinitas con recursos escasos, son respondidas a través de el mercado, ¿cierto? Y las reglas del mercado. Reglas que invitan a buscar mercados perfectos y que en teoría se alcanzarían limitando a su mínima expresión posible la intervención del Estado en economía, en los mercados, por cierto. Entonces podemos ver aquí que este tono crítico que habría adquirido el presidente Reagan con respecto a impuestos, ¿cierto? Tiene un poco que ver con esa filosofía, con esa visión, ¿cierto? De hecho, Ronald Reagan es reconocido a nivel histórico en Estados Unidos como un presidente de corte neoliberal, ¿cierto? Otra nota al pie: los estudiosos en materia económica tienden a renegar un poco de este concepto neoliberalismo. Dicen: no, en realidad esto es liberalismo clásico. Es decir, hay un solo liberalismo económico, y no tienden a rechazar
esta idea de neoliberalismo, pero claro, es porque este concepto no es propio de las ciencias económicas, más bien una forma o un concepto acuñado en otras ciencias sociales, sociología, filosofía, ciencias políticas, para referirse a una etapa dentro de la existencia del capitalismo. Entonces, claro, de ahí que los economistas tienden a rechazarlo, no todos, por cierto, pero un número importante de ellos. Y por supuesto, no es un concepto que sea propio de ellos, es un concepto que invade su área. Y este presidente, Ronald Reagan, es ampliamente reconocido como uno de los impulsores de estas medidas en la economía norteamericana. De hecho, caricaturizando un poco el tenor de las medidas que este sujeto habría adoptado en Estados Unidos durante su periodo presidencial, se habla de las Reaganomics, ¿cierto? Una palabra compuesta entre el apellido de Ronald Reagan y la palabra economics, ¿cierto? Y claro, si uno analiza esta frase, esta oración con detalle, uno se da cuenta, se parece un poco a lo que hace nuestro actual gobierno para determinar las medidas, estas medidas que han estado ustedes analizando, ¿cierto? Em, se parece bastante a lo que nuestro actual gobierno está haciendo para enfrentar las repercusiones económicas tanto de la crisis sanitaria como de las propias medidas que el gobierno adopta para hacer frente a ella. Y claro, hay una coincidencia ideológica entre esta visión neoliberal que impulsa a Ronald Reagan y la visión económica que impulsan nuestras actuales autoridades también, economistas que tributan de la tradición neoliberal. Entonces no es de extrañar esta idea. Bueno, comencemos luego de esa reflexión previa, revisando un poco. Bueno, estos son los contenidos mínimos, ¿cierto? Esta es una referencia a los contenidos mínimos. Y en la clase pasada hablamos del punto 1, marco conceptual tributario. En esta oportunidad nos vamos a referir a este segundo, la jurisprudencia tributaria y sus características y ejemplos de jurisprudencia. Esto se ve nuevamente de dos formas. Una es esta clase, ¿cierto? Y la otra es el estudio de casos que planteamos a través de las actividades formativas. Siendo el objetivo, ¿cierto? Revisar entonces el criterio de evaluación 1.1.3 de su descriptor. Ya les vuelvo a reiterar que no importa la modalidad de enseñanza que hubiésemos adoptado, hubiese sido presencial, semipresencial o presencial sincrónica o asincrónica, o online, perdón, sincrónica o asincrónica, habría sido lo mismo, habríamos hecho el descriptor. El descriptor es lo que nos guía y una vez que lo tengamos completo, vaya, ustedes hicieron el ramo, ¿no? Entonces guíense por él, revísenlo y manténganse, porque eso es lo que nos va a orientar y es la garantía que ustedes tienen de que lo que estamos haciendo en plataforma virtual se parece y corresponde y no es tan distinto a lo que ustedes harían en una clase presencial. Tenemos que, eso sí, antes de entrar, ¿cierto?, a conceptualizar y categorizar esta jurisprudencia, identificar el concepto de jurisprudencia tributaria, hacer una pequeña referencia a las fuentes de la legislación tributaria. Aquí está un poco desordenado, lo admito. Pero bueno, hay dos formas de clasificar estas fuentes de la legislación tributaria. Los invito a revisar el contenido introductorio, el apunte introductorio. Está mejor esquematizado que lo tengo acá. Así que en este punto, si pueden, vayan corrigiendo con lo que yo voy hablando. Entonces, hay dos formas de clasificar las fuentes de la legislación o las fuentes del derecho, más bien. De ellas probablemente ustedes las conocieron en su ramo de legislación comercial, ¿cierto? Considerando que las dos primeras unidades
de ese ramo son más bien propias del ramo de introducción al derecho más que del ramo de derecho comercial. Estas dos formas de clasificación, perdón, de las fuentes del derecho tributario son, en primer lugar, aquella que distingue entre fuentes positivas y fuentes racionales, que es la que utiliza el apunte introductorio. Las fuentes positivas son aquellas que se encontrarían recogidas dentro de un texto legal. Y ahí aparecen los ejemplos de la Constitución, la ley, los decretos supremos, los reglamentos y las resoluciones de los jefes superiores de servicio, en cuanto todas ellas estarían positivizadas, ¿cierto? El positivismo es también una corriente filosófica que no tiene que ver con el optimismo, con mirar la vida con un filtro positivo, ¿cierto? Eso es un error. El positivismo en realidad se refiere a eso, a la posibilidad de la mente humana de reducir todo el conocimiento, todas las situaciones a una fórmula y, claro, positivizarla es recoger esa fórmula en un texto escrito, ¿cierto? Es decir, está íntimamente ligada con el liberalismo, ¿cierto? En el sentido que em, el positivismo y el liberalismo ponen el centro en la persona humana, ¿cierto? Y en sus capacidades. En este caso, el positivismo pone el centro en la persona humana de forma tal que su cerebro, su capacidad intelectual es capaz de resumir, por decirlo de alguna forma, toda su experiencia y conocimiento en una fórmula. En estricto rigor, esta es la versión del positivismo jurídico. El positivismo es más transversal, ¿cierto? No solamente jurídico, sino el positivismo, más allá de lo jurídico, se refiere a la experiencia empírica. Empírica quiere decir práctica, ¿cierto? A la experiencia real, a lo que efectivamente hemos vivido, ¿cierto? Del positivismo surge la idea de la hegemonía del método científico, ¿cierto? Aquel que se basa en la observación de las experiencias, es la forma de producir conocimiento, ¿cierto? Y eso se ve reflejado en términos jurídicos a través de esto, ¿cierto? Que las fuentes positivas del derecho están recogidas en un texto legal, ¿cierto? Son aprehensibles, son palpables de esa forma. Y luego están las fuentes racionales, ¿cierto? Aquellas que tienen poder vinculante al igual que las fuentes positivas, pero no están recogidas en un texto legal. Y ahí es donde surge nuestra jurisprudencia, ¿cierto? Porque si bien la jurisprudencia emana de las sentencias de los tribunales de justicia, algo que vamos a ver más adelante, en estricto rigor, y no obstante yo a veces digo, vamos a hacer una especie de término pareado, cuando yo le diga jurisprudencia ustedes van a entender sentencia, la verdad es que no es el concepto de jurisprudencia ese. El concepto de jurisprudencia es más bien, como ya les adelanté en su momento, cuando revisamos fuentes del derecho tributario en la clase anterior, la jurisprudencia es más bien la tendencia que marcan estas sentencias, ¿no? Es decir, tienen efectos vinculantes, pero no está estrictamente recogida esta norma jurídica que formaría la jurisprudencia en un texto legal, no obstante, ella emana de sentencias que sí están recogidas en textos. Y es porque una sola sentencia no hace jurisprudencia, del mismo modo que una golondrina no hace verano. Para que las sentencias produzcan jurisprudencia tiene que darse una especie de repetición en el tiempo, una tendencia en el tiempo, en razón de la cual los tribunales resuelven, es decir, fallan, es decir, dictan sus sentencias en un mismo sentido durante un tiempo determinado, ¿no? Es decir, de alguna forma, esta jurisprudencia nos va a terminar vinculándose, por ejemplo, los tribunales o el ente administrativo en su caso, otra cosa que vamos a revisar, que es una particularidad de la jurisprudencia en materia tributaria, resuelven un asunto que se somete a su conocimiento una y otra vez de la misma forma. Bueno, nosotros sabremos que para la próxima oportunidad, si es que llega a haber un conflicto entre la Administración Tributaria, el Servicio de Impuestos Internos y
los particulares, es decir, los contribuyentes, bueno, sabemos que eventualmente ese conflicto se va a resolver de determinada manera. Por lo tanto, de esa forma nos vincula esta jurisprudencia y nos hace pensar que frente a un supuesto X cualquiera, em, la forma de solucionar el eventual conflicto es la que dicte la jurisprudencia, es decir, la que esté en esa tendencia. Si los tribunales resuelven el caso A de una forma, el caso B de la misma forma, el caso C de la misma forma, eso quiere decir que cuando nosotros estemos frente a un caso D, podremos actuar conforme lo han resuelto los tribunales, porque sabemos que tenemos la razón, porque los tribunales nos dan la razón. Entonces tenemos esa primera clasificación entre fuentes positivas y fuentes racionales, y dentro de esas fuentes racionales ubicamos a la jurisprudencia porque no estaría recogida en un texto legal. Luego hay otra clasificación que habla de fuentes formales y fuentes materiales. Las fuentes materiales son aquellas que consisten en antecedentes fácticos que sirven de base para la producción de norma jurídica. Cualquiera sea el nombre de esta norma jurídica, ¿cierto? Antecedentes de hecho, históricos, tecnológicos, económicos, sociales, en fin, religiosos, morales, lo que sea. Nosotros, estos antecedentes sirven de base para la formación de una norma jurídica. Por ejemplo, el comercio digital, ¿cierto? Netflix, las plataformas tipo Rappi, etcétera, Uber, son una realidad, un desarrollo tecnológico y económico, ¿cierto? Es decir, una realidad que surge en el último tiempo, ni siquiera con el surgimiento de Internet, sino que con su masificación y su posterior desarrollo, ¿cierto? Y aparecen posteriormente estas formas de comerciar que no estaban comprendidas dentro de ninguna norma, ¿cierto? Dentro de ninguna norma jurídica, y suponen un desafío. Es decir, las operaciones que se realicen a través de estas plataformas debiesen, en virtud del principio de territorialidad y de universalidad de las rentas, en materia de renta, debiesen quedar grabadas en Chile, pero por problemas prácticos, como por ejemplo que estas empresas de repente no tienen un domicilio ni un establecimiento permanente siquiera en el país, se hace imposible que tributen por las operaciones y por las rentas que perciben. Entonces, no obstante, deber tributar por las operaciones en razón de principio de territorialidad y por las rentas en razón del principio de universalidad de las rentas, debiesen tributar en Chile por cuestiones inherentes a la forma en que se desarrollan esos negocios, se hace imposible. Y de ahí que se hayan presentado proyectos de ley, ¿cierto?, para tratar de poner el cascabel al gato y poder recaudar a partir de esas actividades económicas. Ahí vemos cómo entonces las fuentes materiales sirven de antecedente para la formación de una norma jurídica. Hay una realidad de hecho, surgimiento de esta forma de comerciar, que es también una realidad económica, ¿cierto? Una nueva forma de intercambiar bienes y servicios para obtener ganancias. Y es una realidad tecnológica por cuanto es un avance tecnológico, un antecedente tecnológico, por cuanto esta nueva forma de comerciar se desarrolla a través de Internet y plataformas, a través de avances tecnológicos. Y ahí vemos entonces que como surge esta nueva forma de comerciar, se produce un vacío en la legislación y hay que llenar ese vacío. Y en este caso se intenta llenar a través del surgimiento de una nueva norma jurídica. Por otra parte, ¿cierto?, está dentro de esta misma clasificación las fuentes formales. Y son formales en cuanto albergan la forma de la norma jurídica. ¿Sí? La norma jurídica está dentro de una forma determinada y esa forma que adopta la norma jurídica es fuente formal. Entonces tenemos en primer lugar como fuente formal la Constitución, tenemos las leyes, tenemos los decretos supremos reglamentos, las resoluciones de los jefes superiores de servicio y como fuente formal la jurisprudencia.
Es decir, en la clasificación entre fuentes materiales, perdón, entre fuentes racionales y positivas, separábamos la jurisprudencia de las otras fuentes positivas, la ley, las resoluciones, etcétera, en razón de no encontrarse recogidas dentro de un texto legal. En esta nueva clasificación entre fuentes formales y materiales, sí emparejamos o aparejamos la jurisprudencia como una fuente formal porque alberga la forma de la norma jurídica. Entonces tenemos estas dos ideas para concluir esta lámina. La jurisprudencia es una fuente de derecho tributario, de la legislación tributaria, y se manifiesta de esta forma. Es vinculante, sí lo es una tendencia, por lo tanto no está recogida en un texto legal propiamente tal, lo que hace una fuente racional, pero sí alberga la forma de la norma jurídica porque es lo que lo hace ser en realidad una fuente formal. Un punto importante en esta situación es que hay dos fórmulas a través de las cuales se expresa la jurisprudencia como fuente racional y fuente formal de la legislación tributaria, y es que existe jurisprudencia judicial y jurisprudencia administrativa. Antes de entrar en esa profundidad, ¿cierto? Hablar del antecedente directo de la jurisprudencia. El derecho nos da, o el ordenamiento jurídico más bien, nos da reglas que nosotros sabemos que tenemos que seguir de forma tal de que podamos garantizar la convivencia en sociedad. La idea es que eliminemos, ¿cierto?, la justicia privada de la forma como forma de solucionar los eventuales conflictos que surgen cuando nos relacionamos con otros, ¿cierto? El hecho de que nos relacionamos con otros significa que nuestros intereses conviven y a veces se contraponen con los intereses de la otra persona con la cual nos relacionamos. Esto el ordenamiento jurídico lo que busca es evitar que estos intereses que a veces se contraponen generen conflictos, ¿cierto? Mediante reglas claras que todos seguimos, o bien que cuando no puede evitar que surja un conflicto nos dé una forma de solucionarlos que no sea a los golpes a la salida, ¿cierto? Eso es lo que hace el ordenamiento jurídico a través del derecho. Y una de las herramientas que tiene para lograr aquello es una función que se le otorga al Estado que se llama jurisdicción, ¿cierto? Ahí dice decir el derecho, que es etimológicamente lo que significa la palabra jurisdicción, pero es reconocida doctrinariamente como un poder deber del Estado para conocer asuntos de relevancia jurídica, resolver ese asunto, es decir, claro, efectivamente resolver el conflicto en concordancia con el ordenamiento jurídico y hacer cumplir lo que se resolvió, ¿cierto? Con ejercicio de la facultad de imperio, con auxilio de la fuerza pública incluso de ser necesario. Es decir, es un poder, es una facultad que le es privativa a el Estado, ¿cierto? Pero que además está forzado, por eso es un deber, está forzado a ejercer, ¿no? Por cuanto lo que busca este ordenamiento es que haya paz social y busca evitar que se produzcan conflictos o que al momento de producirse un conflicto la gente lo resuelva de forma violenta a través de la venganza o la justicia privada. Por lo tanto, está obligado a ejercer esta facultad que le permite conocer un asunto de relevancia jurídica. Esto quiere decir estos eventuales conflictos, ¿cierto?, que podrían generar una perturbación a la paz social, para poder fallar o resolver ese conflicto, por supuesto ocupando el ordenamiento jurídico, no en base a los impulsos de quien ejerce la jurisdicción, ¿okay?, con base en el ordenamiento jurídico y por supuesto para efectos de que estas personas que están involucradas en este conflicto no desobedezcan lo que resuelve el Estado a través del ejercicio de su jurisdicción. Le comparte la facultad de imperio, el poder, este poder que se manifiesta entre otras formas, el poder del Estado para imponernos impuestos. Bueno, en este caso se manifiesta a través de la facultad que se le otorga al ente jurisdiccional
para que haga cumplir lo que resolvió. O sea, hay una fórmula más sencilla ahí abajo. La jurisdicción es este poder deber del Estado para conocer, resolver y hacer cumplir lo resuelto. Se reserva el poder judicial, aunque pueden encontrarse otros órganos fuera de este que también ejercen prerrogativas jurisdiccionales. Aquí es lo que yo les decía, una peculiaridad de nuestro sistema tributario. No es una peculiaridad exclusiva de nuestro sistema tributario, está presente también en otras áreas de nuestro ordenamiento jurídico, pero existe en este ordenamiento jurídico tributario, y es que la jurisprudencia puede tener dos formas, o puede presentarse de dos formas, como jurisprudencia administrativa y como jurisprudencia judicial, ¿cierto? Pues es reservada preferentemente al Poder Judicial, lo cual genera un conflicto constitucional, ¿cierto? Ahora que hablamos de reforma a la Constitución, no obstante tenemos ese debate en pausa mientras pasamos la pandemia, ahora que hablamos de reforma a la Constitución, bueno, aquí hay un punto. Y es que el artículo 75 de la Constitución, cuando crea esta facultad jurisdiccional, dice que la jurisdicción es una facultad exclusiva de los tribunales de justicia. Esto es extraño, por lo demás, porque como les dije, hay otros órganos no exclusivamente jurisdiccionales que también ejercen jurisdicción. Por ejemplo, órganos administrativos como el Servicio de Impuestos Internos, que también ejerce jurisdicción. Sin embargo, el artículo 75 nos dice que es una facultad exclusiva. Exclusiva quiere decir que excluye a otros, ¿cierto? Y le pertenece en esa calidad exclusivamente al Poder Judicial, a los tribunales de justicia. Esto, en principio, debiese significar que órganos de la administración del Estado, que es otro poder, ¿cierto? Es otra función que es la función ejecutiva, no debieran poder ejercer funciones jurisdiccionales, ¿cierto? Por aplicación del principio de separación de poderes y además por el mandato constitucional expreso. Sin embargo, ocurre. Y esto ha generado conflictos en el último tiempo en nuestro ordenamiento, porque precisamente el Tribunal Constitucional tiene tiene una identificación ideológica, ¿cierto? No muy lejana a la que hablábamos con respecto a Ronald Reagan. Tiene una identificación ideológica, y esa identificación ideológica se parece a la de Ronald Reagan. Se escuda para defender esta identificación ideológica en el texto de la Constitución, lo cual no está errado, es así. La Constitución no es neutra, es partidaria ideológicamente y se identifica con estos mismos, con estos mismos postulados ideológicos, y por lo tanto no es que mire con reojo o mire con recelo más bien al ejercicio de la función jurisdiccional en otros órganos, ¿cierto? Es que mira con recelo que esta función jurisdiccional afecte el funcionamiento económico del país, la independencia, la autonomía de los agentes económicos, ¿cierto? Que son los particulares, bajo las lógicas de mercado, ¿cierto? La intervención del Estado tiene que ser mínima, y en particular en la actividad económica. Y por lo tanto se dieron dos casos. El primero, hace unos años atrás, ya bastantes años atrás, cuando se intentó reformar el CERNAC, darle facultades fiscalizadoras reales al CERNAC en lugar de ser este ente mediador, que lo único que hace es llamar a los consumidores a cotizar e informarse y a mediar en caso de conflicto. Le buscó dar facultades fiscalizadoras propias, ¿cierto? Permitiéndole multar a los comercios, ¿cierto? A los proveedores que no cumplieran con la ley de protección al consumidor, básicamente. Entonces, el Tribunal Constitucional, de una forma bastante oscura, en realidad, espuria, por
decirlo de otra forma, conociendo en virtud de, esto ya es jurídico, leguleyo, pero conociendo en virtud de un escrito que presentaron así como por el lado una asociación de estas empresariales, em, se pronunció al respecto y dijo, miren, este proyecto no nos parece, porque tal como dice el artículo 75 de la Constitución, la facultad o la función jurisdiccional es exclusiva y excluyente de los tribunales de justicia y por lo tanto los órganos administrativos como el CERNAC no pueden ejercerlas. Entonces, cercenó el proyecto de reforma al Servicio Nacional del Consumidor, dejándolo sin esas facultades y prácticamente donde mismo estaba antes de la reforma. En el último tiempo, esto había pasado piola, ¿cierto? Ya había significado una especie de temor para otros sectores o para otras áreas del derecho donde los órganos administrativos ejercieran facultades jurisdiccionales, como por ejemplo en el mundo del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Pero, pasó el tiempo y parecía que se había limitado esta postura del Tribunal Constitucional a esto, al CERNAC. En los últimos meses, un poco antes de que se desatara la pandemia, una nueva sentencia del Tribunal Constitucional, esta vez no pronunciándose sobre un proyecto de ley, sino sobre un juicio, ¿cierto? Sobre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en un juicio, em, cuestionó la constitucionalidad de las facultades de la Dirección del Trabajo eh, para interponer multas. No tengo el detalle exacto cuál fue el caso en el que se pronunció, pero como vemos hay un efecto expansivo de esta postura del Tribunal Constitucional. Yo creo que más que mirar con recelo el hecho de que los órganos administrativos ejerzan funciones jurisdiccionales que le son propias a los tribunales de justicia, conforme lo señala la Constitución, yo creo que en realidad lo que hace el Tribunal Constitucional es velar por las reglas de mercado, por las soluciones de mercado que en general están plasmadas en nuestro ordenamiento jurídico. Pero para estos efectos entonces tenemos que jurisprudencia viene o significa etimológicamente decir el derecho, que es una facultad de los tribunales de justicia, pero que deben ejercer, por lo tanto, además de una facultad, es una obligación de los tribunales de justicia para conocer, resolver y hacer ejecutar lo resuelto. Y si bien nuestra Constitución dice que es exclusiva de los tribunales de justicia, la verdad es que es preferente en los hechos a los tribunales de justicia, salvo lo que les comentaba a propósito del Tribunal Constitucional. Aquí le damos aquí hablamos de los distintos sentidos a través de los cuales es conocida la jurisprudencia en los distintos textos. ¿Ya? Yo no les vengo a traer la verdad revelada, solamente les digo de qué forma se ha tratado en realidad. Y sí, el primer sentido del que les hablo es el fallo de un tribunal, la sentencia de un tribunal sobre un asunto determinado. Ahora, aquí me falta algo, porque no es cualquier tribunal, ¿ya? Debe ser uno de los tribunales superiores de la Administración de Justicia, en particular la Corte Suprema. Por cuanto el rol de la Corte Suprema como el máximo tribunal del país es uniformar la aplicación del derecho. Por lo tanto, un solo fallo de la Corte Suprema podría eventualmente constituir jurisprudencia, ¿ya? No significa, y aquí un pequeño alcance, ¿cierto? Porque todos hemos visto las películas, ¿cierto? Y en las películas, sobre todo Hollywood, los abogados de las películas suelen hablar de precedente. ¿Ya? Aquí la diferencia es que en el mundo anglosajón, ¿cierto? Estados Unidos, Inglaterra, Australia, hay una tradición distinta a la tradición
que sigue nuestro país, que es más bien europea continental, ¿cierto? En los países anglosajones hablan de common law y en los europeos continentales civil law, ¿cierto? Identifiquémoslo como common law para efectos de el ordenamiento de los países anglosajones y europeo continental para efectos de la tradición de la cual es heredera nuestro ordenamiento jurídico chileno. Una de las múltiples diferencias entre estos sistemas está precisamente ubicada en el ámbito del precedente. Para el common law, el sistema de los países anglosajones, existe la institución del precedente. Esto quiere decir que lo que resuelva un tribunal obliga no solamente a las partes del caso, sino que a la generalidad de la población. Es decir, es una norma jurídica de efectos generales. En cambio, en nuestros sistemas europeos continentales, los efectos de una sentencia son relativos, en oposición a los efectos generales. Y esto quiere decir que los efectos jurídicos, los derechos y obligaciones que crea una sentencia son o se aplican solamente respecto de las partes que estuvieron involucradas en el juicio. No sobre todo sobre todos los habitantes, no tiene efectos generales como en el caso del precedente. En consecuencia, en Chile, en virtud de ser un heredero de la tradición europea continental, la institución del precedente, esto que precedente P-R-E-C-E-N, me equivoqué al P-R-E-C-E-D-E-N-T-E, ¿cierto? Precedente, no existe en nuestro país. Lo que sí hay es la influencia de la jurisprudencia, en el sentido que ya les comunicaba hace un rato atrás. El hecho de que en los tribunales, sobre todo el Tribunal Superior, el máximo tribunal de la República, resuelva en un determinado sentido constantemente a lo largo del tiempo, quiere decir que los próximos casos que se le presenten, lo más probable es que resuelva de la misma forma, y por lo tanto nosotros sabemos a qué atenernos y de esa forma nos vincula, ¿cierto? No obstante lo cual, como los tribunales son independientes en nuestra tradición, y son tan independientes que no tienen por qué estar de acuerdo con ellos mismos, eventualmente podrían resolver un asunto exactamente similar o muy similar a otro de una forma completamente distinta. Lo único que se les pide es que lo fundamenten, que lo razonen y lo fundamenten. Es decir, si yo resuelvo A o el caso A, ¿cierto? De una forma determinada, cuando resuelva el caso B, que es tremendamente parecido, por no decir exactamente igual al caso A, y lo resuelvo de una forma distinta, yo lo que tengo que hacer, si soy un tribunal, es fundamentar por qué lo resolví de forma distinta. Eso quiere decir, eso es otra manifestación de que en Chile no existe el precedente. En cuanto en las tradiciones en que sí existe la institución del precedente, ¿cierto? El tribunal no podría resolver de una forma distinta a la que ya se resolvió. En cambio, en Chile eso no existe y el tribunal podría resolver en sentido incluso opuesto al anterior. Pero si la tradición o la tendencia de los tribunales es mantenida en el tiempo, probablemente estemos hablando del punto 2, la tendencia o el sentido de la jurisprudencia en el punto 2. La tendencia de un tribunal o grupo de ellos de resolver determinados asuntos en un sentido determinado, ¿cierto? Y aquí una explicación a mayor abundamiento de lo que ya les mencionaba. El fallo de un tribunal sobre un asunto determinado, sobre todo cuando es el fallo del máximo tribunal, que tiene su em, eh, eh, función principal en uniformar, es decir, hacer igual, ¿cierto? O hacer similar la aplicación del derecho. Aquí hay un tema. Estudios recientes han demostrado que esta función no la está cumpliendo. Y nuevamente para empalmar con la discusión constitucional, ¿cierto? Estudios recientes han demostrado que este máximo tribunal, nuestra Corte Suprema, como que no hace esta función particularmente de forma
particularmente puntillosa, o decir, o rigurosa más bien. Y que de hecho se ha detectado áreas en las cuales no hay mucha uniformidad en la aplicación de los fallos. Pero bueno, em, eso. Y estos son los posibles sentidos a los cuales nos vamos a referir a la jurisprudencia. No obstante lo cual, yo prefiero el 2 y el 3, básicamente, para cuando hablemos de jurisprudencia. Una sentencia del máximo tribunal de la República es perfectamente puede considerarse jurisprudencia y, por cierto, cuando ha resuelto algo de una forma determinada durante un plazo de tiempo eh, constante, bueno, también con mayor razón es un ejemplo de jurisprudencia. Aquí hay algunas cosas de las cuales ya les hablé. Es fuente del derecho, sobre todo esto es lo importante. En Chile, su eficacia normativa es relativa, no existe el precedente. Puede ser de única, primera o segunda instancia. Eso es más bien relativo a la sentencia. En materia tributaria, entonces, tenemos jurisprudencia de dos tipos. La jurisprudencia judicial y la jurisprudencia administrativa. La jurisprudencia judicial emanará de los tribunales tributarios y aduaneros, o TTA, como aparecen ahí, de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Es decir, esta tendencia puede verificarse en los tribunales tributarios y aduaneros, las Cortes de Apelación y la Corte Suprema, pero por cierto las resoluciones, las sentencias de la Corte Suprema tienen ese peso adicional específico, ¿cierto? Y nos permitiría incluso designar como jurisprudencia un solo fallo de este máximo tribunal. Pero además aparece la jurisprudencia administrativa, y la realiza o la lleva a cabo o emana del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Pero ¿y a través de qué forma o qué forma adquieren? Bueno, resoluciones, tal cual o tal como las resoluciones de los jefes superiores de servicio, cuando hablábamos de fuente, de la otra fuente, ¿cierto? De fuente formal. Y hay que necesariamente aprender a distinguir, en este caso, cuando la jurisprudencia, cuando la resolución del Servicio de Impuestos Internos es jurisprudencia y cuando es resolución propiamente tal, y por lo tanto una otra forma distinta de, em, eh, de fuente. Ok. ¿Cómo vamos a identificar entonces cuándo la resolución del jefe superior de servicio es fuente y cuándo es fuente propiamente tal y cuándo es jurisprudencia? Em, Vamos a ocupar el criterio de los efectos. Cuando yo les hablo de efectos, quiere decir de derechos y obligaciones que se crean, se modifican o se extinguen a través de la norma jurídica. La resolución del Servicio de Impuestos Internos es fuente porque crea estos derechos y obligaciones. Es norma jurídica y crea derechos y obligaciones, o crea, modifica y extingue derechos y obligaciones. Cuando hablo de efectos, esta creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones se puede aplicar a la generalidad de la población o a sujetos determinados. Es decir, puede tener efectos generales o efectos relativos. Si tiene efectos generales, no es tan distinto a lo que hace la ley, no es tan distinto a lo que hace el decreto supremo. Puede que ocupe la forma de un decreto, de un oficio, de una resolución, de un dictamen, da lo mismo. Si tiene efectos generales, va a ser esta fuente particular llamada resoluciones de los jefes superiores del Servicio de Impuestos Internos. ¿No? Es decir, busca aplicarse a una generalidad de la población. Si regula, por ejemplo, la forma a través de la cual se va a postergar el pago del IVA para efectos de las medidas tributarias dictadas por el presidente de la República, ¿cierto? Se regula cómo se va a postergar el pago del IVA, quiere decir que se aplica a todos los contribuyentes del IVA que se quieran acoger al beneficio
o que puedan acogerse al beneficio de la postergación del pago del IVA. En cambio, si la resolución del Servicio de Impuestos Internos se aplica a fulanito y al servicio, ¿cierto? Es decir, a las partes que están en conflicto, y solamente a ellos, solamente a fulanito, solamente al servicio, entonces va a tener efectos relativos, como puede ser cuando se reclama de una liquidación. Por ejemplo, se reclama porque el cálculo de la liquidación, se reclama en sede administrativa, se reclama ante el mismo Servicio de Impuestos Internos, se reclama porque el cálculo de una liquidación es errado. Hay un error de digitación, un error de cálculo en general. Bueno, se reclama y el Servicio de Impuestos Internos modifica a través de una resolución, por cierto, la liquidación a través de otro acto administrativo. Modifica la liquidación. En ese caso, esta resolución del servicio no va a tener efectos generales como la que les mencionaba, aquella que posterga el pago del IVA. En este caso, lo único que va a hacer va a tener efectos relativos, se va a aplicar tanto para el servicio, que va a determinar una nueva cantidad de diferencia de impuestos adeudados, como para el contribuyente, que ahora sabe que hay una nueva cantidad que debe pagar, distinta a la de la liquidación previa. Esos son efectos relativos. Y por lo tanto, cuando hablamos de efectos relativos, entonces estamos hablando de la posibilidad, aquí es cuando aparece la opción del Servicio de Impuestos Internos para generar jurisprudencia. En el sentido que si va resolviendo un asunto sometido varias veces a su conocimiento de una misma forma, quiere decir fundamentalmente que hay jurisprudencia en un sentido determinado respecto del Servicio de Impuestos Internos. También podría eventualmente ser una sola resolución. ¿Cuál es la utilidad? Se las deslicé hace un par de láminas atrás. La utilidad de esto es que nos orienta cuando tenemos que resolver un problema. Por ejemplo, que es la competencia genérica relacionada a la competencia del perfil de egreso que reforzamos en este caso, o que buscamos desarrollar a lo largo del ramo. Bueno, una forma de resolver un problema cuando el estudio de la normativa, de la ley, o el estudio de las resoluciones, decretos supremos o los demás decretos del servicio no nos permiten llegar a la conclusión de cómo se debe operar en un caso determinado, bueno, revisar la jurisprudencia, es decir, revisar la forma en que ya sea el Servicio de Impuestos Internos entiende determinado asunto o los tribunales superiores de justicia entienden el determinado asunto, nos va a orientar, porque si estamos en sintonía con lo que dice la jurisprudencia, bueno, aún en el caso en que se produzca un conflicto, sabemos que nuestras probabilidades de obtener un resultado favorable son elevadas porque cumplimos con lo que la jurisprudencia dice. Y lo más probable es que de esa forma ni siquiera lleguemos a la situación de tener un conflicto. Es decir, si llega el cliente a la oficina con un problema que no logramos solucionar mediante el estudio de la normativa, bueno, nos vamos a la jurisprudencia a ver si efectivamente este problema se había producido antes y cómo lo fueron resolviendo los tribunales o el Servicio de Impuestos Internos. De esa forma adquirimos claridad, conciencia y claridad de cómo resolver el problema que nos trae nuestro cliente. Eso por ahora. Con esto terminamos entonces. Creo que me fui en volada de la belleza del pensar, por decirlo de alguna forma. Pero tienen que quedar claras las ideas fuerzas, que esta jurisprudencia es una fuente del derecho tributario. Por lo tanto, hay normas jurídicas tributarias a través de esta jurisprudencia que es de efectos relativos. Esto quiere decir que el contenido de la sentencia se aplica solamente a las partes que intervienen en el conflicto que se resuelve a través de las sentencias o resoluciones, pero que la tendencia, ¿cierto?, a resolver un asunto de una manera determinada en el tiempo nos orienta sobre cómo debemos actuar. Por lo tanto, nos vincula. Que esta jurisprudencia en materia tributaria puede ser tanto judicial como administrativa, porque
puede emanar de los tribunales de justicia o puede emanar del ente administrativo tributario, es decir, el Servicio de Impuestos Internos. Con eso termino la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y dudas y consultas a través de Teams o las plataformas o las vías disponibles en la plataforma de Ambiente Aprendizaje. Muchas gracias.